Mientras Miguel Indurain, Laurent Jalabert o Richard Virenque se enfrentaban entre sí en la Dauphiné Libéré 1996 y se postulaban como los principales favoritos para el Tour de Francia, en el Tour de Suiza aparecieron de forma mucho más discreta otros tres ciclistas que serían las auténticas grandes sorpresas en la Gran Boucle unas semanas después: los Telecom Bjarne Riis y Jan Ullrich, y nuestro protagonista de hoy, el One Hit Wonder Peter Luttenberger, un pequeño escalador austriaco que acabó sorprendiendo a propios y extraños en aquel singular Tour de Suiza. ¿Quieres conocer la historia del Lute y la loca teoría que asegura que era una simple rata de laboratorio? Pues sin más dilación, que comience el show. El conjunto italiano Carrera había sido uno de los más legendarios de los años 80 y 90 del ciclismo mundial. Pedalistas como Stephen Roche, Claudio Chiappucci o Marco Pantani habían sido auténticas estrellas en esta cuadra llena de dopaje y artes más oscuras que en el colegio de magia y hechicería de Hogwarts. Sin embargo, en la campaña 1996 existían dos graves problemas. El primero y más importante, el dinero. Se acababa el patrocinio de la mítica marca de gafas de sol y el equipo se dividiría en dos al finalizar la campaña. El segundo, sus dos principales estrellas no podían rendir por motivos bien diferentes. En el caso de Claudio Chiappucci, ya habían pasado sus mejores años, los rivales más jóvenes también estaban probando la EPO, y aunque siempre valiente, ya no disponía de esa ventaja que tenía sobre los demás. Marco Pantani, por otro lado, se encontraba convaleciente de una gravísima lesión ocurrida en la Milán-Turín, en cuyos análisis de sangre obtuvo una tasa de hematocrito superior al 60%. Por tanto, el conjunto italiano, que tenía unos fuegos artificiales muy bonitos dispuestos a usarse en su último año de existencia, necesitaba un piloto probador que los utilizase. Ese era otro escalador que se estaba quedando calvo, Peter Luttenberger. En su único año como profesional en carrera, Luttenberger no tenía resultados destacados y además en aquel invierno se rompió los dos codos en una caída. Una lesión que sin embargo no le impidió brillar en su primer Gran Test de 1996, la Euskal Bicicleta celebrada a finales de mayo. Esta competencia, que a día de hoy ustedes la conocen como Itzulia, tenía varios de los mejores ciclistas del mundo en liza, como Miguel Indurain, muy motivado por participar en casa, los suizos Alex Zülle y Tony Rominger, o el francés Luc Leblanc, entre otros grandes vueltómanos. Peter Luttenberger llegaba allí como prácticamente un desconocido, pero enseguida empezó a demostrar que era un ciclista a tener en cuenta. Si bien en la contrarreloj ganada por Zülle sobre Indurain apenas pudo destacar, en las jornadas de montaña siempre estuvo entre los primeros clasificados. Especialmente lo pudimos comprobar en la última jornada de la clásica subida al Monte Arrate, en la que el centroeuropeo fue el único capaz de aguantar los ataques de Indurain y Zülle en las primeras rampas de la ascensión. Finalmente, Big Mick acabó venciendo aquella Euskal Bicicleta, pero Luttenberger finalizaba séptimo habiendo dejado muy buenas sensaciones. Este austriaco era un tipo peculiar, individualista y que detestaba el carácter de divo de Claudio Chiappucci. Cuando el diablo italiano fracasó en el Giro de Italia, supo que tendría la oportunidad de brillar en el Tour de Francia, pero antes tendría que pasar por una prueba de fuego, el Tour de Suiza. Allí se presentaban algunos de los candidatos al Tour de Francia, tal y como se demostraría el primer día de competición en un prólogo de casi 6 kilómetros. Con bastante superioridad sobre el resto de pedalistas, los excompañeros y enemigos, Eugeni Bernsheimer y Bjarne Riis, ocuparon los dos primeros puestos de la clasificación general y mandaban el mensaje de que estaban preparados para el Tour de Francia. En la primera jornada montañosa con final en Bussigny, un grupo de 23 pedalistas llegaron en cabeza, entre ellos el ruso y el danés ya mencionados, pero también el propio Peter Luttenberger y un sorprendente Gianni Bugno, que a sus 32 años estaba en el mejor momento de la temporada tras haber fracasado en el Giro de Italia. Precisamente, estos dos ciclistas serían los que mejor rendirían en la jornada posterior. En otra larga y dura jornada montañosa con final en Ulrichen,
vencida por uno de los primeros kazajos que probaron de la marmita mágica, Andrei Teteriuk. Yanni Buño, el panaria Yanni Faresin y Peter Luttenberger se distanciaron del resto de favoritos y lograron obtener una ventaja de casi 2 minutos sobre el grupo de Berzin y Ries. Al día siguiente, en una etapa más corta con meta en Ascona, era el propio Buño quien vencía al sprint en el grupo de favoritos, ya solo reducido a 15, y en el que también llegó sobrado Peter Luttenberger, tan sobrado que al día siguiente realizaría la mayor exhibición de su carrera deportiva, dejando claro que él era el número 1 de aquel Tour de Suiza. Sin duda se trataba de la etapa reina de aquella competencia, con casi 200 kilómetros entre Ascona y Grindelwald y con pasos de montaña durísimos como el Gross Scheidegg, de 16 kilómetros y medio al 7,7% de pendiente media. Allí, a falta de más de 30 kilómetros a meta, Luttenberger soltó un poderosísimo demarraje y se escapó de un grupo en el que estaban el líder Faresin, Buño o Berzin. Sin mirar atrás y con su estilo saltarín sobre la bicicleta similar al que veríamos años después en Mr. Chuletón Contador, Luttenberger iba alcanzando más y más diferencias sobre sus rivales hasta llegar a meta con casi 2 minutos de ventaja sobre ese pequeño grupo de favoritos. Las diferencias fueron tan aplastantes que el siguiente grupo ya llegó a más de 4 minutos de ventaja. Bjarne Riis aquel día se sintió muy malito, un clásico de sus preparaciones oscuras previas al Tour de Francia, y llegó a meta acompañado de un jovencísimo Jan Ullrich a 17 minutos del austríaco de carrera. No participaría más en aquel Tour de Suiza. Sin embargo, la mezcla de EPO y transfusiones del Dr. Luigi Cecchini todavía funcionaría muy bien en esa competencia. Al día siguiente, ya con Luttenberger de líder, el dúo alemán de Telekom Udo Boltz y Jan Ullrich se hicieron con los 2 primeros puestos al vencer sobre un grupo entre los que estaban Vyacheslav Ekimov, Alberto Eli y el mismísimo Lance Armstrong, que había marcado esa jornada en su calendario particular. Una muestra de que los alemanes iban muy bien preparados de cara al Tour de Francia. A Luttenberger solo le faltaba un test, la contrarreloj final de Frauenfeld, aunque allí Eugeni Berzin volvió a vencer sobrado, demostrando que tenía las mejores piernas del momento en esa disciplina sobre Faresin, Armstrong y Buño. Luttenberger se defendió y aunque perdió más de 1 minuto con los italianos, consolidó el liderato. Sus primeras victorias como profesional eran la etapa reina del Tour de Suiza y la clasificación general de la misma. Jamás volvería a ganar una vuelta por etapas ni ninguna competición de prestigio en su carrera. La rata de laboratorio de carrera había cumplido su objetivo. Así en el Tour de Francia pudo brillar, especialmente en las montañas, donde los Pirineos siempre estuvo en el top 10 de las etapas, y en los Alpes se consolidó con los mejores para obtener un sorprendente 5º puesto final, a 7 minutos del vencedor Bjarne Riis. Este logro sigue siendo un hito histórico para Austria y para el propio Peter Pan Luttenberger, que presume de ello en su cuenta personal de Twitter. Consiguió un buen contrato económico en equipos como el Rabobank del Dr. Leinders o la 11 de Manolo Saiz, pero no consiguió volver a brillar en la carretera. Cuando parecía acabado para el ciclismo profesional, en mayo de 2003, su antiguo rival Bjarne Riis se acordó de él y le fichó para el conjunto CSC. Trabajó como gregario de Tugboat Hamilton y Carlos Sastre, y aún así, todavía le sirvió para finalizar en el puesto 13 en aquel Tour de Francia. Años después, un ex compañero suyo de Rabobank aseguró que le había visto transferirse sangre en una sucia habitación de hotel. A día de hoy, por supuesto, sigue negando que se dopara. Los austriacos reclaman el jersey amarillo para Luttenberger del Tour de Francia en 1996, después de que los 4 primeros clasificados o bien confesaran su dopaje o estuviesen envueltos en el affair Festina. Y como dijo el propio Lute, su mejor sucesor, el gran ciclista austriaco que le sucedería, sería Stefan de Niffel. Y por si no se acuerdan, vuelvan a ver el video que le dedicamos en el canal a este monstruo dopado.